Mi nombre es Josefa. Hace apenas 10 minutos, he abierto la puerta de la casa que compartí con mi Antonio por más de 40 años, y el aire que me ha recibido no es el de mis recuerdos. Huele a un perfume dulzón y barato que jamás he usado, y a ese humo rancio de cigarrillos que mi esposo detestaba con toda su alma. Sobre el sillón de mi Antonio, donde él se sentaba a leer el periódico cada mañana, descansa un saco de hombre que no reconozco. Mi nuera me dijo que vendría a limpiar, a airear un poco. Pero esto no es limpiar, esto es una invasión, es el olor de la traición. Díganme, ¿alguna vez han sentido que les roban el alma de su propio hogar, sin siquiera mover un mueble? Acompáñenme en esto, por favor, porque el dolor compartido pesa un poco menos. La semana pasada, en la cocina de mi pequeño apartamento, mi nuera Valeria me lo dijo con una frialdad que todavía me hiela los huesos. Mi hijo Marcos estaba a su lado, callado, con la mirada clavada en el suelo, como siempre. Suegra, necesitamos la casa. Es lo justo. Usted ya vivió su vida, nosotros estamos empezando. No fue una pregunta, fue una sentencia. Y yo, que les di las llaves creyendo en su palabra, ahora entiendo la prisa que tenían. Camino lentamente hacia la mesita de centro, y allí, junto a una taza de café a medio terminar, veo la prueba. Es una tarjeta de presentación, de un cartón brillante y de mala calidad. Gestiones Inmobiliarias El Rápido, dice en letras rojas y agresivas. Compramos su propiedad al contado, sin preguntas. La tomo con los dedos, y el papel se siente tan sucio como la intención que esconde. Toco el respaldo del sillón de mi esposo, el mismo que ahora profana un abrigo ajeno. Cierro los ojos y casi puedo verlo allí, sonriéndome mientras doblaba el periódico. Cuida la casa, Josefa, me dijo en una de sus últimas noches. Es el futuro de los niños, no el salvavidas de nadie. Le prometí que lo haría, que protegería el sudor de nuestra vida. Y aquí estoy, viendo cómo esa promesa se deshace como polvo entre mis dedos. Pero lo que Valeria no sabe, mientras trae extraños a medir las paredes de mi vida, es que mi Antonio no solo era un hombre bueno, era también un hombre muy listo. Y yo, después de 50 años a su lado, aprendí a hacerlo también. Recojo la tarjeta del gestor inmobiliario y la guardo en el bolsillo de mi delantal. Es mi primera pieza, mi primer secreto. Mi corazón ya no late con la sorpresa del dolor, sino con una rabia fría y silenciosa. La rabia de una madre que ve cómo el hijo por el que sacrificó todo, permite que su esposa la despoje de su dignidad. Me doy cuenta de que las pequeñas cosas de las últimas semanas ahora encajan. El dinero que faltaba de mi pensión, las excusas de gastos de los niños, la sonrisa demasiado dulce de Valeria cada vez que me pedía un favor. Todo era parte de este plan. Si crees que el respeto a nuestros mayores no es negociable, y quieres ver cómo una promesa puede ser más fuerte que la ambición, suscríbete, para no perderte cómo termina esta historia. Miro una última vez la habitación, grabándome cada detalle de esta profanación, el desorden, el olor, la ausencia de respeto. No voy a llorar, no voy a llamarlos para gritarles. Eso es lo que ellos esperan, que me comporte como una viejita indefensa y sentimental. Pero la mujer que construyó este hogar junto a su esposo, ladrillo a ladrillo, no se rinde tan fácilmente. Salgo de la casa, cerrando la puerta con una suavidad que me sorprende a mí misma, y saco mi teléfono del bolso. Mi mano no tiembla cuando busco en mis contactos el número que Antonio me hizo memorizar hace años, solo para una emergencia. Mi vieja máquina de coser, una Singer negra con adornos dorados que heredé de mi madre, fue mi compañera por más de 40 años. El zumbido constante de su motor era la banda sonora de la infancia de Marcos. Con el dinero que ganaba de vestidos de novia y arreglos finos pagamos las primeras letras de la casa, compramos los útiles escolares y llenamos la despensa cuando el sueldo de Antonio no alcanzaba. Cada puntada era un pequeño ladrillo en la construcción de nuestra vida. Mis dedos, hoy torpes y manchados por la edad, conocían la textura de la seda, el lino y el algodón mejor que la palma de mi mano. Pienso en eso ahora, mientras en el bolsillo de mi delantal siento el cartón liso y barato de esa tarjeta de gestoría inmobiliaria. Es un tacto falso, sin historia, el tacto de algo que solo busca destruir lo que a mí me costó una vida entera coser. Recuerdo perfectamente el día que vendí el collar de perlas de mi madre, la única joya de valor que tenía.
Fue en una pequeña joyería de la calle Madero, una tarde lluviosa de septiembre. Marcos había sido aceptado en la universidad, en la carrera de ingeniería, y la matrícula era más de lo que podíamos pagar. Lo llevé conmigo, para que viera el sacrificio. El joyero, un hombre mayor con lentes gruesos, me dio un fajo de billetes que se sentían insuficientes por el peso de la memoria que estaba entregando. Marcos bajó la cabeza, y me prometió que me lo devolvería todo, que me compraría un collar aún más hermoso. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo pedí. Ver su diploma colgado en la pared fue, por mucho tiempo, pago suficiente. Pero ahora me pregunto si el valor de ese diploma se mide en lo que aprendió o en lo que olvidó, como el respeto. La casa no fue un regalo. Antonio trabajaba doble turno en la fábrica, y yo cosía hasta la madrugada. Los fines de semana, en lugar de descansar, los pasábamos pegando azulejos en el baño o pintando las paredes. Recuerdo el olor a cemento fresco y a pintura, un aroma que para mí siempre será el perfume del progreso. Comíamos sentados en el suelo, sobre periódicos, soñando con los muebles que algún día tendríamos. Esta pared será para las fotos de nuestros nietos, Josefa, me dijo Antonio una noche, con las manos llenas de yeso y el rostro cansado pero iluminado por una sonrisa. Miro mis manos ahora, arrugadas y con las venas marcadas, y sé que cada surco en mi piel es un testimonio de esas paredes, de ese sueño que ahora quieren rematar como si fuera una mercancía cualquiera. Años después, cuando Marcos se casó con Valeria, usé casi todos mis ahorros personales para ayudarles a montar una pequeña cafetería. Era su gran proyecto. Valeria hablaba de menús gourmet y decoración moderna, y Marcos la miraba con una admiración que me dolía un poco, porque nunca me miró así a mí. Les di el dinero en un sobre, unos $10,000 que había guardado por décadas para mi vejez, para no ser una carga. El negocio fracasó en menos de un año. Malas decisiones, decían. Mala suerte. Nunca me devolvieron ni un centavo, pero empezaron a pedirme pequeños préstamos para salir del paso. Ahora entiendo que no fue mala suerte, fue el primer ensayo de lo que están haciendo ahora. Vaciar mis recursos hasta dejarme sin nada. Los últimos 5 años de vida de mi Antonio los pasé a su lado, en una silla junto a su cama. El mundo exterior se encogió hasta ser solo esa habitación, con su olor a medicinas y a la sopa de pollo que le preparaba. Mis amigas dejaron de llamar, las salidas se acabaron. Mi vida era él. En sus momentos de lucidez, me tomaba la mano y me hacía prometerle una y otra vez que cuidaría la casa. Es el futuro de los niños, Josefa. Nuestro sudor no es para tapar los agujeros de tu hijo, es para construirle cimientos a ellos, me repetía. Esa promesa es un eco constante en mi cabeza, más fuerte que las voces de Valeria y Marcos, más real que sus excusas y sus falsas preocupaciones. Proteger esta casa no es un capricho, es el último acto de amor hacia mi esposo. Después del funeral, cuando me mudé a este pequeño apartamento para estar más cerca del médico, empaqué mis cosas en cajas de cartón. Pero hubo algo que no metí en cualquier caja. La caja de cuero marrón de Antonio donde guardaba todos los documentos importantes, la traje conmigo y la puse bajo mi cama. Él siempre fue un hombre precavido, desconfiado de la facilidad con que Marcos se dejaba influenciar. Esa caja era su fortaleza. La noche antes de ir a la casa y encontrar la tarjeta del agente inmobiliario, tuve un mal presentimiento. Saqué la caja y la abrí. El olor a papel viejo y a la colonia de Antonio me llenó los pulmones. Allí estaba todo: nuestra acta de matrimonio, las escrituras originales, viejas pólizas de seguro. Sostengo la caja sobre mi regazo ahora mismo, aquí en la soledad de mi apartamento. Es pesada, no solo por los papeles, sino por el peso de una vida entera. Mis dedos rozan la escritura de la propiedad, el documento que me nombra a mí, Josefa Ramírez, como la única y legítima dueña. Pero debajo de ella hay otro sobre, uno más grueso, sellado con lacre como en los tiempos de antes. Antonio me lo hizo firmar frente a un notario un par de años antes de enfermar gravemente. Guarda esto, Josefa. No lo abras a menos que sientas que te quieren pasar por encima. Es tu seguro de vida, es tu voz cuando yo ya no esté para defenderte. Nunca lo abrí. Hasta ahora, no había sido necesario, pero mientras siento el frío del metal del teléfono en mi mano, lista para hacer esa llamada,
sé que ha llegado el momento de que la voz de Antonio vuelva a escucharse. Hice la llamada, el número que Antonio me había dictado con voz débil, casi un susurro, lo marqué con una determinación que no sabía que tenía. Del otro lado de la línea, una voz joven y profesional me atendió. Despacho de la licenciada Méndez, buenos días. Le expliqué mi situación de manera torpe, sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. No hablé de traición ni de dolor, solo de dudas sobre una propiedad. La licenciada Sofía Méndez me escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirme. Y al final, su voz fue como un bálsamo. Tranquila, doña Josefa. Tráigame todos los documentos que tenga. Veremos qué está pasando. Colgué el teléfono y por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola. Tenía una cita para el viernes. Tenía un plan. Era un pequeño paso. Pero en la oscuridad en la que me encontraba, se sentía como encender una luz. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Valeria comenzó a tratar la casa como si ya fuera suya. Cada vez que iba, con la excusa de recoger unas cosas de los niños, encontraba un nuevo rastro de su presencia. Un par de sus zapatillas junto a la puerta, un frasco de su crema de manos en el baño, revistas de decoración apiladas sobre la mesita donde yo ponía las fotos de Antonio. Pequeñas banderas de conquista clavadas en el territorio de mi vida. No decía nada, solo observaba, acumulando cada detalle como si fueran pruebas para un juicio que solo se libraba dentro de mi cabeza. Ella me sonreía, me preguntaba si necesitaba algo del supermercado, y su amabilidad era más cortante que un cuchillo, porque sabía que era la máscara que ocultaba su verdadera intención. Me estaba volviendo invisible en mi propio hogar, un fantasma entre los recuerdos que ella ya estaba barriendo. El dinero también empezó a ser un problema más evidente. Mi pensión, que siempre me había alcanzado justo hasta fin de mes, ahora se evaporaba en la segunda semana. Suegra, es que todo está carísimo, me decía Valeria con un suspiro dramático cuando le preguntaba. Los uniformes de los niños, una excursión de la escuela que no estaba planeada. Un martes, fui al cajero a sacar algo de efectivo, y me encontré con que mi saldo era casi nulo. Recordé perfectamente que debía quedarme al menos la mitad. Esa tarde, la llamé. Ay, suegra, disculpe, se me olvidó avisarle. Tuve una emergencia con el coche, el mecánico no me fiaba. Se lo repongo en cuanto Marcos cobre. La excusa era tan floja, tan usada, que ni siquiera me molesté en discutir. Solo colgué. Sintiendo esa impotencia fría que te congela el alma cuando te das cuenta de que te están robando en tu propia cara y con una sonrisa. Esa noche no pude dormir. Me levanté y saqué del bolsillo de mi delantal la tarjeta de esa gestoría inmobiliaria, El Rápido. El cartón barato se sentía resbaladizo y sucio. Me senté frente a la vieja computadora que mi nieto Leo me había enseñado a usar, y con mis dedos torpes, escribí el nombre de la empresa en el buscador. Lo que encontré me heló la sangre. Eran páginas y páginas de quejas, familias que acusaban a la empresa de tácticas de presión, de comprar propiedades de ancianos por una fracción de su valor real, de aprovecharse de la desesperación y la soledad. Eran buitres, y mi hijo y mi nuera les estaban abriendo la puerta de mi casa para que se dieran un festín con los restos de mi vida. La tarjeta ya no era solo una prueba, era el mapa del infierno al que planeaban enviarme. Al día siguiente, con el corazón encogido, fui a la casa. Necesitaba buscar la caja de cuero de Antonio para llevarle los papeles a la abogada. Usé mi llave, sintiéndome una ladrona. Mientras buscaba en el armario de nuestro dormitorio, noté que uno de los cajones de la cómoda de Antonio estaba mal cerrado. Lo abrí para acomodarlo, y mis ojos se toparon con un fajo de papeles que no deberían estar allí. Era un borrador, un contrato de promesa de venta, mi dirección, los datos de la casa, todo estaba allí. Y al final, el precio. Un número tan ridículamente bajo que sentí náuseas. Estaban regalando nuestro esfuerzo, el sudor de toda una vida, por un puñado de billetes para tapar sus deudas. Vi el espacio para la firma del vendedor, y aunque estaba en blanco, el nombre de mi hijo, Marcos, ya estaba escrito a máquina debajo de la línea. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde mi Antonio dio su último suspiro, y las lágrimas que había contenido por días finalmente corrieron por mis mejillas.
Apreté esos papeles contra mi techo y recordé sus palabras exactas, su voz ronca por la enfermedad pero firme como una roca. Cuida el futuro de los niños, Josefa. Nuestro sudor no es para tapar los agujeros de tu hijo, es para construirle cimientos a ellos. La promesa que le hice resonó en mis oídos, más fuerte que mi propio llanto. No se trataba de las paredes, ni de los muebles. Se trataba de su última voluntad, del honor de su memoria. Secándome las lágrimas con el dorso de la mano, sentí cómo el dolor se transformaba en una fuerza fría y clara. No iba a fallarle. No a él. Me siento tan sola en esto, luchando contra mi propia sangre por proteger el legado de mi esposo. A veces, el peso de esta batalla parece demasiado para mis viejos hombros. Cuéntenme en los comentarios desde qué país me están acompañando, para sentir que su apoyo cruza fronteras y me da un poco de la fuerza que tanto necesito ahora mismo. Saber que no estoy sola, que hay gente buena en el mundo escuchando, es un consuelo inmenso en medio de esta tormenta. Gracias por estar ahí de verdad. Su compañía virtual es un abrazo para mi corazón cansado. Justo cuando guardaba el contrato falso en mi bolso junto a la caja de documentos de Antonio, mi teléfono empezó a sonar. Era un número conocido, el de mi vecina Carmen, la que vive justo enfrente de la casa. Su voz sonaba agitada, casi sin aliento, como si hubiera corrido. Josefa, ¿estás bien? ¿Vendiste la casa? Le dije que no, que por qué me preguntaba eso. Hubo un silencio en la línea, y luego sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia final, confirmando que ya no había vuelta atrás. Josefa, tienes que venir ahora mismo, hay extraños midiendo tu jardín. Apenas colgué el teléfono con Carmen, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El aire de mi pequeño apartamento de pronto se sentía espeso, difícil de respirar. Corrí hacia la puerta, con la intención de tomar un taxi y llegar a la casa lo antes posible, pero mi mano ni siquiera llegó a tocar el picaporte. Escuché el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura. Mi llave. Pero no era yo quien la usaba. La puerta se abrió y allí estaban ellos, mi hijo Marcos y Valeria, parados en mi umbral como si tuvieran todo el derecho del mundo. La expresión de Valeria no era de sorpresa sino de impaciencia, como si yo fuera un obstáculo en su camino. En ese momento entendí que la batalla ya no se libraría en la casa de Antonio, se había trasladado a mi último refugio. No hubo un buenas tardes, mamá. Valeria entró directamente, dejando a Marcos en el pasillo, un guardián silencioso de su propia cobardía. Dejó su bolso sobre mi mesita de comedor con un golpe seco que resonó en toda la habitación. ¿Qué hacía Carmen llamando la suegra? Ahora pone a los vecinos a espiarnos. Su voz era afilada, acusadora, como si la víctima fuera ella. Me quedé quieta, junto a la puerta, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. El descaro de sus palabras me dejó sin aliento. No estaban allí para disculparse ni para explicar. Estaban allí para terminar lo que habían empezado. Para arrancar de raíz la última pizca de resistencia que pudiera quedarme. El aire olía a su perfume, el mismo que había encontrado en la casa, y ahora contaminaba mi pequeño espacio seguro. Vamos a dejarnos de rodeos, continuó ella cruzándose de brazos. Necesitamos la casa. Es lo justo. Usted ya vivió su vida, nosotros estamos empezando. ¿Quiere que sus nietos crezcan en este cuchitril alquilado mientras una casa enorme se llena de polvo? Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para hacerme sentir egoísta, vieja e inútil. Yo, que había cosido hasta que mis dedos sangraron para que ellos tuvieran un comienzo. Yo, que les di los ahorros de mi vida para un negocio que hundieron. Miré a mi hijo, buscando una señal, un gesto, algo que me dijera que el niño que crié todavía estaba allí, debajo de esa fachada de hombre derrotado. Pero Marco solo miraba sus zapatos, como si el diseño de las baldosas fuera lo más interesante del mundo. Entonces Valeria dio el paso que lo cambió todo. Sacó de su bolso una hoja de papel doblada, y la puso sobre la mesa, alisándola con la palma de su mano. Era una oferta de compra formal, con el logotipo de Gestiones Inmobiliarias El Rápido en la parte superior. El documento detallaba la dirección de mi casa y un precio de venta que era un insulto, apenas un tercio de su valor real. Debajo, en letra pequeña, una cláusula de urgencia que exigía la posesión inmediata de la propiedad. Esto es real, suegra. Es dinero contante y sonante, suficiente para que usted se compre un departamentito más chico y le sobre.
Solo necesita su firma. No nos haga las cosas más difíciles. El papel era la prueba final, la materialización de su traición, y estaba allí, sobre mi mesa, junto a la taza donde tomo mi té cada mañana. Finalmente busqué la voz de mi hijo. «Marcos», le dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Tú estás de acuerdo con esto?» Él levantó la vista por un segundo, y en sus ojos vi una vergüenza tan profunda que casi me dio lástima. Pero la lástima se evaporó cuando abrió la boca. «Mamá, por favor, entiende. Es por los niños. La situación es complicada». Su excusa era tan débil, tan repetida, que se deshizo en el aire. En ese instante se rompió algo dentro de mí, el último hilo de esperanza que me unía a la idea del hijo que yo creía haber criado. Comprendí que lo había perdido, que se había convertido en la sombra de su esposa, un eco de su ambición desmedida. Ya no era mi protector, era mi carcelero. Valeria, al ver que yo no reaccionaba, dio el golpe de gracia. Su tono se volvió gélido, definitivo. «Tiene 48 horas para sacar sus cosas personales de la casa. Las que quiera. Después de eso, entraremos con un cerrajero y cambiaremos las cerraduras. Hágalo por las buenas, suegra. Voluntariamente». La palabra voluntariamente fue la peor de las humillaciones. No era una petición, era una amenaza velada, una orden de desalojo disfrazada de favor. Me quedé mirándola, pero ya no sentía dolor ni sorpresa. El miedo se había ido. En su lugar, nació un hielo, una calma fría y cortante que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Asentí lentamente, no en señal de derrota, sino de comprensión. Habían cruzado la última línea. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que dejaron era más ruidoso que sus gritos. Me acerqué a la mesa y tomé el papel con la oferta de compra. No temblaba. Mis manos estaban firmes. El papel se sentía barato, como la tarjeta de presentación que había encontrado. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Ya no era solo una prueba de su traición, ahora era una prueba de extorsión. Era el documento que le presentaría a la licenciada Méndez. Ellos habían fijado un plazo. Habían dictado una sentencia. Pero lo que no sabían era que, al hacerlo, me habían dado exactamente el arma que necesitaba. La mujer asustada que eran hacía 10 minutos había muerto en esa misma cocina. Miré la caja de cuero de Antonio, que había dejado junto al sofá al llegar. Contenía su promesa, su previsión, su voz desde el más allá. Luego miré el teléfono que descansaba en su base. El ultimátum de Valeria rebotaba en mi mente. 48 horas. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ellos creían que me habían acorralado, que me habían dejado sin tiempo y sin opciones. Pero el tiempo, a partir de ahora, correría a mi favor y bajo mis propias reglas. No iba a esperar sus 48 horas. Esa misma tarde pondría en marcha la última voluntad de mi esposo. El ultimátum de Valeria y la mirada vacía de mi hijo me dejaron un frío que no era de miedo, sino de una claridad absoluta. En lugar de llorar, me dirigí con paso firme hacia el armario donde guardaba la caja de cuero de Antonio. Mis manos, que habían temblado tanto en los últimos días, ahora estaban serenas mientras levantaba la pesada tapa. Allí, debajo de las escrituras y los viejos recibos, estaba el sobre que Antonio me había hecho firmar frente a un notario hacía tantos años, sellado con lacre rojo. «No lo abras a menos que sientas que te quieren pasar por encima», me había dicho. Con una aguja de mi costurero, rompí el sello con cuidado. Dentro, un documento con un lenguaje que apenas entendía, pero con un título que resonó en mi alma. Contrato de donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. No sabía exactamente qué significaba cada palabra, pero sentí que era la voz de mi esposo, hablándome desde el pasado para darme las armas que necesitaba hoy. Con el documento en la mano busqué en mi vieja agenda el número de teléfono que Antonio me había hecho memorizar. Licenciada Sofía Méndez, leí en voz alta. Marqué los dígitos con una nueva determinación. Una voz joven y profesional me contestó. Le expliqué mi situación de manera concisa, sin dejar que la emoción me quebrara la voz. Le hablé del ultimátum de 48 horas, de la casa, de la oferta de compra que me habían dejado sobre la mesa y del documento que acababa de abrir. Hubo un silencio al otro lado de la línea,
y luego la licenciada Méndez habló con una calma que me contagió. Doña Josefa, no se preocupe. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 9 de la mañana? Está en Avenida Insurgentes Sur, número 810. Traiga absolutamente todo lo que tenga. Y por favor, no les conteste el teléfono ni les abra la puerta hasta que hablemos. Anoté la dirección en un trozo de papel. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba peleando sola. A la mañana siguiente me presenté en el despacho de la licenciada. Era un lugar luminoso y ordenado, y ella, una mujer de unos 35 años con una mirada directa y amable, me recibió con un apretón de manos firme. Puse la caja de cuero de Antonio sobre su escritorio de cristal. Con cuidado, saqué uno a uno mis tesoros. La escritura original de la casa, la tarjeta de presentación de gestiones inmobiliarias El Rápido, y el borrador del contrato de promesa de venta que había encontrado en el cajón de mi esposo. Los coloqué en una fila, como un general desplegando sus mapas antes de la batalla. La abogada los observó en silencio, asintiendo levemente, su rostro serio pero tranquilo. Yo no dije nada, dejé que los papeles hablaran por mí, que contaran la historia de la traición que había sufrido en mi propia cocina con mis propias manos. Finalmente, le entregué el documento del sobre sellado. Sofía lo leyó con una atención minuciosa, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cláusulas legales. Cuando terminó, levantó la vista, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Doña Josefa, su esposo era un hombre brillante y previsor. Este documento lo cambia todo. Me explicó, con palabras sencillas que yo pudiera entender, que la casa ya no era legalmente mía para venderla, ni de mi hijo para exigirla. La propiedad ya estaba a nombre de mis nietos, Leo y Ana. Y yo, gracias a la reserva de usufructo vitalicio, tenía el derecho inquebrantable de vivir en ella, disfrutarla y administrarla hasta el último día de mi vida. La casa es intocable, doña Josefa. Es un castillo y usted es la reina. Nadie puede sacarla de ahí, y nadie puede venderlo sin el consentimiento de sus nietos cuando sean mayores de edad. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Su expresión se endureció cuando tomó el borrador del contrato de venta que Valeria y Marcos habían preparado. Señaló el precio de venta, unos $50,000 por una propiedad que ella estimaba valía al menos el triple. Esto es más grave de lo que parece, dijo con voz firme. Están intentando cometer un fraude, vender una propiedad que no les pertenece, aprovechándose de usted. La empresa de esa tarjeta, dijo, dándole un golpecito con el dedo, es conocida por estas prácticas depredadoras. Seguramente su hijo y su nuera tienen una deuda muy grande, y esta era su salida desesperada. De repente todo cobró sentido, la prisa, las mentiras, la crueldad. No era solo ambición, era el pánico de quienes se están ahogando, y no les importa a quién hunden con ellos. El primer paso de nuestro contraataque fue práctico e inmediato. Lo primero es asegurar el perímetro, dijo Sofía, como si fuera una estratega militar. Tomó su teléfono y marcó un número. Le estoy enviando a un cerrajero de mi total confianza. Se llama Raúl. Estará en la casa de la calle de los Fresnos en 1 hora. Vaya para allá que le cambie todas las cerraduras, la del portón y las de las puertas. Páguele y pídale una factura detallada. Esas nuevas llaves son la primera muralla de su nueva fortaleza. Me dio el número y el nombre completo del cerrajero. La orden era tan clara y la acción tan concreta que sentí una oleada de poder. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe, ahora estaba construyendo mi defensa, pieza por pieza. Mientras yo me preparaba para salir, Sofía se ocupó del segundo frente, el dinero. ¿Tienen acceso a sus cuentas bancarias, a su tarjeta de pensión?, me preguntó. Asentí con vergüenza, explicándole que Valeria tenía mi tarjeta y el número secreto para ayudarme con los mandados. Sin perder un segundo, puso el altavoz de su teléfono y me guió para llamar al banco. Con mi número de identificación y unas preguntas de seguridad, reportamos la tarjeta como extraviada. La tarjeta con terminación 4528 ha sido bloqueada de forma permanente, señora Ramírez. Puede pasar a recoger una nueva a su sucursal a partir de mañana, dijo la voz del operador. Sofía sonrió. Un grifo menos que pueden abrir, susurró. Fue una victoria pequeña pero inmensamente satisfactoria.
Antes de que me fuera, la licenciada Méndez ya estaba redactando un documento en su computadora. Esto es una notificación extrajudicial, me explicó. Un mensajero certificado la entregará en el domicilio de su hijo esta misma tarde. Les informa, en términos legales muy claros, que usted les ha revocado cualquier permiso para acceder a la propiedad, que las cerraduras han sido cambiadas y que cualquier intento de entrar será denunciado como allanamiento de morada. Hizo una pausa y me miró fijamente. Y también los cita a una reunión aquí, en mi despacho, pasado mañana a las 11. El motivo: discutir urgentemente la situación legal de la propiedad. Vamos a ver qué tan valientes son cuando la conversación no es en su cocina, sino en mi oficina. Esa tarde fue un torbellino de actividad controlada. Conocí a Raúl, el cerrajero, un hombre corpulento, y de pocas palabras que cambió las 3 cerraduras en menos de una hora. Me entregó un juego de llaves plateadas y relucientes, junto con una factura con todos los sellos de su empresa. Pagué y guardé el papel en mi bolso como si fuera un diploma. El peso de esas nuevas llaves en mi palma se sentía sólido, real. Era el peso del control que estaba recuperando sobre mi vida. Luego fui al banco, donde una amable gerente me atendió personalmente. Me entregó mi nueva tarjeta y me ayudó a elegir un nuevo número secreto en un cubículo privado, uno que solo yo conocería. Cada firma, cada recibo, cada pequeña gestión, era un paso que me alejaba de la mujer indefensa que era hace 24 horas. Al anochecer, de vuelta en la seguridad de mi pequeño apartamento, puse sobre la mesa de la cocina mis trofeos del día, el juego de llaves nuevas, la factura del cerrajero, el comprobante del banco y la copia de la notificación que Sofía ya había enviado. El ultimátum de mi nuera se vencía al día siguiente, pero yo ya no sentía el tic-tac del reloj como una amenaza. Ahora, el tiempo jugaba a mi favor. La licenciada Méndez me había llamado para confirmar que el mensajero había entregado la notificación. Prepárese, doña Josefa, pronto recibirá una llamada. Estarán furiosos. No discuta, solo dígales que cualquier asunto deben tratarlo conmigo. Todo lo que quedaba era esperar a que ellos mismos activaran la trampa que mi Antonio, con su infinito amor y sabiduría, les había tendido. El teléfono sonó a las 9 de la noche, puntual como una sentencia. La pantalla se iluminó con el nombre de mi hijo Marcos. Respiré hondo, recordando las palabras de la licenciada Méndez. Firmeza y brevedad, doña Josefa. No dé explicaciones. Contesté. No hubo un «Hola, mamá». Solo un grito ahogado, lleno de furia e incredulidad. ¿Qué hiciste? No podemos entrar a la casa. Cambiaron las cerraduras. Detrás de su voz, escuchaba los susurros venenosos de Valeria. Mi corazón se encogió, pero mi voz salió clara, más firme de lo que jamás la había sentido. Marcos, recibiste una notificación. Cualquier asunto relacionado con la casa de tu padre, debes tratarlo con mi abogada, la licenciada Sofía Méndez. Tiene su número y la dirección. Buenas noches. Y colgué. No le di tiempo a responder, a insultar, a suplicar. El silencio que siguió en mi apartamento fue absoluto, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como paz, no como soledad. A la mañana siguiente a las 8:30, ya estaba en la sucursal del banco. Aferraba mi bolso con una mano, donde llevaba una carpeta de plástico con copias de mi identificación, y el acta de defunción de Antonio, tal como me había indicado Sofía. El lugar estaba lleno, y el aire olía a desinfectante y a la prisa de la gente. Tomé un número, el B72, y me senté a esperar. Vi a otras mujeres de mi edad, algunas con la mirada perdida, otras acompañadas por sus hijos. Me pregunté cuántas de ellas estarían librando sus propias batallas silenciosas. La espera se hizo eterna. La pantalla de los turnos parecía avanzar a paso de tortuga. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, el viejo miedo a no entender, a que me vieran como una viejita indefensa. Pero entonces toqué la carpeta dentro de mi bolso, el plástico liso y organizado, y recordé que ya no estaba sola. Cuando finalmente llamaron mi número, me atendió un joven llamado Javier, con una sonrisa amable que me dio un poco de confianza. Le expliqué que necesitaba una nueva tarjeta de débito, y un estado de cuenta de los últimos 3 meses. Claro, señora Ramírez, dijo mientras tecleaba en su computadora.
Veo aquí que su tarjeta anterior fue bloqueada ayer por extravío. ¿Es correcto? Asentí. Totalmente correcto. Mientras la impresora zumbaba, sacando las hojas de mis movimientos bancarios, sentí una pequeña victoria. Era un paso simple, burocrático, pero era la prueba tangible de que estaba cerrando las puertas a su abuso. Javier me entregó los papeles y la nueva tarjeta en un sobre sellado. Su nuevo plástico estará activo en 2 horas, no comparta su clave con nadie. Guardé el sobre y los estados de cuenta en mi carpeta. Cada papel era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger mi dignidad. Justo al salir del banco mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Mi primer impulso fue borrarlo sin leer, pero la curiosidad fue más fuerte. No puedo creer la crueldad. Dejar a tu propia familia en la calle. Usar a tus nietos como excusa para tu egoísmo. Papá Antonio se avergonzaría de ti. Las palabras eran dardos envenenados, diseñados para herirme donde más me dolía. Mi amor por Antonio y por los niños. Mi mano tembló por un segundo. La vieja Josefa se habría desmoronado, habría llamado llorando para pedir perdón. Pero la mujer que sostenía esa carpeta llena de pruebas y planes, ya no era la misma. Miré el mensaje, respiré hondo y, con un dedo firme, lo eliminé. No iba a permitir que su veneno contaminara mi día. No merecía una respuesta. Mi silencio a partir de ahora sería mi arma más poderosa. Mi siguiente parada fue la Notaría Pública número 45, en el centro de la ciudad. La licenciada Méndez me había explicado que, aunque el documento de donación con usufructo era válido, inscribirlo en el registro público de la propiedad le daría una protección absoluta contra cualquier tercero, como los buitres de Gestiones Inmobiliarias El Rápido. El lugar era imponente, con pisos de mármol y un silencio que intimidaba. En la ventanilla de recepción, una mujer con el ceño fruncido revisó mis papeles. Le falta el comprobante del último pago del impuesto predial, el original. Dijo sin mirarme. Sentí que se me caía el alma a los pies. Había revisado todo 1000 veces, pero ese detalle se me había escapado. La ventanilla para pago cierra a la 1 y ya son las 12:30, añadió como si disfrutara de mi apuro. Por un instante quise darme por vencida, volver a casa y llamar a Sofía para decirle que había fallado. Pero entonces recordé la cara de Valeria en mi cocina, su tono de desprecio. No iba a rendirme por un papel. Le pregunté a un guardia dónde estaba la oficina de tesorería y prácticamente corrí por los pasillos. La fila era corta afortunadamente. Pagué la pequeña cantidad que debía y el cajero, un hombre mayor con bigote, me selló el recibo con un golpe seco y satisfactorio. Con el papel aún tibio en la mano, volví a la notaría. Eran las 12:55. La misma mujer me miró con sorpresa cuando le entregué el fajo de documentos, ahora completo. Lo revisó, esta vez con más cuidado, y finalmente me dio una ficha. El trámite de inscripción tarda unos 15 días hábiles. Le avisaremos. Salí de allí sintiendo que había ganado una maratón. Esa tarde, en la tranquilidad de mi apartamento extendí todos mis papeles sobre la mesa del comedor. La factura del cerrajero, el sobresellado del banco con mi nueva tarjeta, los estados de cuenta que mostraban los retiros extraños de Valeria, y ahora, el comprobante sellado de la notaría. Mi carpeta de plástico ya estaba llena. Era mi arsenal, mi diario de guerra. Cada documento contaba una parte de la historia, cada sello era una pequeña batalla ganada. Me preparé un té de manzanilla y me senté a contemplar mi obra. Estaba agotada, mis piernas dolían y mi cabeza palpitaba, pero por dentro sentía una calma que no había experimentado en meses. Era el cansancio de la lucha, no el de la derrota. Era la satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto, cumpliendo la promesa que le hice a mi Antonio. La llamada de la licenciada Méndez llegó puntual a las 6. ¿Cómo le fue, doña Josefa? Le conté mi odisea del día, desde el banco hasta la carrera en la notaría. Escuchó en silencio y, al final, soltó una pequeña risa. La subestimaron, doña Josefa. Y ese es el mejor error que un adversario puede cometer. Me confirmó que Marcos y Valeria habían llamado a su oficina, furiosos, exigiendo hablar con ella. Ella les había repetido que la cita era mañana a las 11, y que no había nada más que discutir por teléfono. Mañana será el día clave, me dijo con voz segura.
La historia está a punto de dar un giro que ellos jamás esperaron. No te alejes, porque lo que va a pasar en esa oficina cambiará todo para siempre. La guerra psicológica de Valeria subió de nivel esa noche. El teléfono sonó, y esta vez era mi nieto Leo. Su vocecita sonaba confundida y triste. Abuela, ¿por qué mamá no deja de llorar? Dice que les quitaste nuestra casa y que ahora no tendremos dónde vivir. El golpe fue bajo, directo al corazón. Usar a un niño inocente. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a sonar tranquila y cariñosa. Mi amor, eso no es verdad. La casa de los abuelos siempre será de ustedes. Hay un problema de grandes que pronto se va a arreglar. Te quiero mucho, ¿sí? Mañana hablamos más. Colgué antes de que mis lágrimas me traicionaran. Fue la prueba más dura hasta ahora, pero sabía que flaquear en ese momento sería entregarles la victoria. Me preparaba para ir a la cama, con el corazón todavía arrugado por la llamada de mi nieto, cuando mi teléfono emitió un pitido corto. No era una llamada ni un mensaje de texto. Era una notificación de la aplicación del banco que Javier me había ayudado a instalar esa mañana. La abrí con curiosidad. El mensaje era breve, técnico pero más elocuente que cualquier grito. Se ha rechazado un intento de compra por $500 en tienda departamental El Sol, con su tarjeta terminada en 4528. Su saldo está protegido. Estaban intentando vaciar lo poco que me quedaba desesperados. Llegué al despacho de la licenciada Méndez 10 minutos antes de la cita. El aire acondicionado creaba un frío artificial que contrastaba con el nudo caliente que sentía en el estómago. Marcos y Valeria ya estaban allí, sentados en las sillas frente al escritorio de caoba. Él tenía la mirada perdida en la alfombra, encogido sobre sí mismo. Ella, en cambio, me fulminó con los ojos, con una postura rígida y desafiante, como si yo fuera la intrusa, la culpable. No les dije nada, solo un leve asentimiento de cabeza antes de tomar asiento junto a la licenciada Sofía, quien me recibió con una sonrisa discreta pero firme. La sala de reuniones, con sus paredes llenas de libros de leyes y su pesado silencio, se sentía como un tribunal. La batalla final no sería con gritos en mi cocina, sino aquí, con el peso de la ley como testigo y arma. La licenciada Méndez no perdió el tiempo en cortesías. Colocó una jarra de agua en el centro de la mesa y nos miró a todos, uno por uno antes de fijar su atención en mi hijo y mi nuera. Su voz era tranquila, pero no dejaba lugar a dudas sobre quién tenía el control. Gracias por venir. La señora Josefa me ha pedido que medie en un asunto familiar delicado relacionado con la propiedad de la calle de los Fresnos. Hizo una pausa y abrió una carpeta. Entiendo que ustedes tienen la intención de vender esa propiedad y que incluso han recibido una oferta formal de una empresa llamada Gestiones Inmobiliarias El Rápido. ¿Es correcto? Valeria fue la primera en saltar, su voz afilada por la impaciencia. Sí, es correcto. Es lo mejor para todos. Mi suegra no necesita una casa tan grande y nosotros necesitamos un futuro para nuestros hijos. No había ni una pizca de vergüenza en sus palabras, solo una convicción ciega en su propio derecho. Sofía la escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Cuando Valeria terminó, la abogada deslizó un primer documento sobre la mesa, dándole la vuelta para que pudieran leerlo. Era una copia certificada de la escritura de la casa. Según este documento público, dijo Sofía señalando mi nombre, la única y legítima propietaria del inmueble es la señora Josefa Ramírez. Legalmente, ustedes no tienen ninguna autoridad para ofrecer, prometer o vender una propiedad que no les pertenece. La cara de Valeria se contrajo en una mueca de desdén. Eso es solo un papel. Somos su única familia, sus herederos. Es cuestión de tiempo. Solo estamos adelantando lo inevitable por el bien de todos. Mi hijo Marcos, por fin, levantó la vista, asintiendo débilmente en apoyo a su esposa, como un autómata sin voluntad. Fue entonces cuando la licenciada Méndez jugó la carta que mi Antonio había preparado tantos años atrás. Sacó de la carpeta el documento que yo había abierto con una aguja de coser, el del sello de lacre. Lo puso sobre la escritura. Me temo que se equivocan, dijo con la misma calma mortal. Esto es un contrato de donación en vida con reserva de usufructo vitalicio, firmado por el señor Antonio Vega y la señora Josefa Ramírez,
hace 5 años ante notario público. El silencio que cayó en la habitación fue tan denso que casi se podía tocar. Vi cómo los ojos de Valeria recorrían las palabras legales sin entender, hasta que Sofía se lo tradujo. Significa que la casa ya no le pertenece a su suegra. La propiedad ya está a nombre de sus hijos, Leo y Ana. Y su suegra, doña Josefa, tiene el derecho inquebrantable de vivir en ella y administrarla hasta el último día de su vida. La casa es intocable. Para que no quedara ninguna duda, Sofía añadió una última pieza al rompecabezas. Colocó junto a los otros papeles el comprobante que yo había conseguido el día anterior en la carrera contra el reloj. Y para su información, este contrato fue debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Aquí tienen el certificado con fecha de ayer que lo acredita. La casa está legalmente blindada. La cara de Valeria perdió todo su color. Pasó de la soberbia a la incredulidad y finalmente a un pánico mudo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Marcos se dejó caer hacia atrás en su silla, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. La prueba era física, estaba sobre la mesa, con sus sellos oficiales y sus firmas. Era la voz de mi Antonio, hablando con la tinta y el papel, poniendo un muro indestructible alrededor de su promesa. La abogada no había terminado. Con un gesto lento, recogió la oferta de compra de El Rápido, que yo le había entregado, aquella que Valeria me había dejado en la cocina como un ultimátum. La sostuvo entre 2 dedos, como si fuera algo sucio. Considerando que la propiedad no les pertenece, y que ustedes estaban activamente gestionando su venta a un tercero, por un precio muy por debajo de su valor de mercado, dijo, y su voz bajó un tono, volviéndose más grave. Esto que tenemos aquí, podría ser considerado, ante un juez, como un intento de fraude. La palabra fraude flotó en el aire de la sala. Valeria ahogó un grito, y se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados fijos en la abogada. Mi hijo hundió la cara entre sus manos, finalmente quebrado. La trampa que habían tendido con tanta arrogancia, se había cerrado sobre ellos. Los miré, a mi hijo convertido en una sombra y a su esposa atrapada en su propia red de mentiras, y no sentí alegría, solo el peso de una promesa cumplida. Fue un momento de justicia fría, silenciosa, sin aplausos ni celebraciones, solo la cruda verdad expuesta sobre una mesa de caoba. Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? En ese instante, entendí que había recuperado más que una casa. Había recuperado mi voz, mi lugar en el mundo, y el respeto que me habían querido arrebatar. Mi victoria no era ruidosa. Era la calma serena de saber que había hecho lo correcto, por mí y por la memoria del hombre que amé. La licenciada Méndez dejó que el silencio hiciera su trabajo por unos segundos más, permitiendo que la magnitud de su situación los aplastara por completo. Luego, juntó las manos sobre su escritorio, su mirada profesional y directa clavada en ellos, sin una pizca de lástima. La gente de la inmobiliaria, a la que le prometieron una venta rápida, no tardará en exigirles respuestas. Eso los pone a ustedes en una posición legal muy comprometida. Hizo una pausa dramática, dejando que la amenaza se asentara. Y ahora, si me permiten, hablemos del delito de estafa y sus consecuencias penales. Salí de esa oficina sintiendo el aire fresco en mi cara como si fuera la primera vez. Valeria no me dirigió la mirada, y Marcos parecía un hombre que había envejecido 10 años en una hora. Antes de irnos, la licenciada Méndez les hizo firmar un acuerdo simple pero demoledor. Reconocían mi derecho de usufructo, se comprometían a no volver a molestarme bajo amenaza de acciones legales por acoso. Y aceptaban un plan de pagos para devolverme, en pequeñas cuotas mensuales, el dinero que habían sacado de mi cuenta de pensión. El problema que ahora tenían con la gente de gestiones inmobiliarias El Rápido, ya no era mío. Era el precio de su propia ambición. No hubo gritos ni lágrimas, solo el sonido de un bolígrafo sobre el papel, sellando el final de su plan y el comienzo de mi paz. 2 días después, volví a la casa de la calle de los Fresnos, esta vez para quedarme. Las llaves nuevas giraron en la cerradura con un sonido limpio y seguro. Lo primero que hice fue abrir cada una de las ventanas, de par en par, dejando que la corriente se llevara el último rastro del perfume dulzón y el humo rancio. Pasé la tarde limpiando, no con la furia del rencor sino con la calma de quien recupera su santuario. Coloqué la foto de mi Antonio de nuevo en la mesita de centro, justo en el lugar donde siempre estuvo.
Esa noche, me senté en su sillón el que habían profanado con abrigos ajenos, y el silencio de la casa ya no se sentía como soledad, sino como la música serena de un hogar que por fin volvía a ser mío, protegido y en paz. La relación con mi hijo tal como la conocía se fracturó ese día en la oficina de la abogada. Pero el amor por mis nietos, Leo y Ana, seguía intacto, puro como siempre. Con la ayuda de Sofía, establecimos una rutina clara y sin discusiones. Cada sábado por la mañana, Marcos los trae. Se detiene frente al portón, los niños bajan corriendo por el sendero del jardín, y él espera en el coche hasta que yo abro la puerta. No entra. A veces cruzamos una mirada, una mezcla de dolor y distancia, pero no hay palabras. Con mis nietos horneo galletas, les leo cuentos en el jardín y les enseño a enhebrar una aguja en mi vieja máquina de coser. Les estoy construyendo recuerdos en la casa que un día será suya. Un legado de amor que ninguna ambición podrá manchar jamás. He aprendido que nuestras historias, incluso las más dolorosas, merecen ser contadas para que otras no se sientan solas en sus batallas. Suscríbete y comparte tu propia experiencia, porque la fuerza de una se convierte en la de todas. Ahora, cuando el sol de la tarde entra por la ventana, me siento en mi máquina Singer, y el zumbido del motor es el sonido de mi vida, una puntada a la vez. Veo a mis nietos jugar en el césped, y entiendo que la verdadera justicia no es un castigo, sino la tranquilidad de saber que has protegido lo que amas. Ya no peleo por un legado de ladrillos, sino por la paz que se construye cada día.